La ley de crecimiento económico del gobierno recibe críticas, al igual que el plan del movimiento indígena. La política complica la reactivación. ¿Por qué es tan difícil construir consensos? El techo de la economía ecuatoriana está lleno de goteras. Déficit fiscal, una recaudación tributaria cada año insuficiente, pagos retrasados, una nómina estatal abultada y la necesidad de seguirse endeudando para cumplir todas estas obligaciones. Pero más allá del paro de octubre por la eliminación de los subsidios a los combustibles y de la economía del tractorcito, el país no logra ponerse de acuerdo sobre cómo superar este difícil momento. ¿Qué acciones políticas debe plantear Moreno para solucionar sus líos fiscales? ¿Cómo evitar que los vientos electorales que ya soplan en la Asamblea y también en los movimientos sociales diluyan este debate? Lo veremos hoy en Políticamente Correcto. Hoy están con nosotros Elizabeth Cabezas, legisladora por Alianza País, expresidenta de la Asamblea Nacional. Andrés Vallejo, exalcalde de Quito, expresidente del Congreso y exministro de Gobierno de Rodrigo Borja. Katiuska King, economista catedrática universitaria, fue ministra coordinadora de la política económica con Rafael Correa. Y Luis Espinosa Godet, también es economista y profesor de la Universidad San Francisco de Quito. Gracias por acompañarnos a Políticamente Correcto, donde vamos a ver qué escenarios tiene el gobierno para enderezar sus finanzas públicas luego de que el bloqueo político de las clases dirigenciales de este país nos impide ver lo realmente importante. Claudia. Carlos, la mejor manera de palpar el drama de la economía ecuatoriana es a través de su endeudamiento. El Estado requiere cada mes 400 millones de dólares en deuda pública para subsistir, por lo que en 29 meses Moreno ha colocado bonos por 11.625 millones de dólares, a tasas que promedian el 9%. En esta deuda no se contabilizan los 10.400 millones de dólares programados con el FMI y los multilaterales. La senda del endeudamiento comenzó en el 2013 durante el gobierno de Correa, pasando del 22,4% del PIB al 37% en el 2016. De allí trepó al 41,3% en el 2017 para llegar al 44,5% en el 2018 y rozar ahora el 49%, que según la nueva metodología de cálculo equivale al 52% del PIB. La deuda total a septiembre es de 56.899 millones de dólares, en un país que no se pone de acuerdo en cómo administrar sus recursos y racionalizar sus gastos. Y es aquí donde entra el componente del bloqueo político y la improvisación. Exacto, Carlos. Podemos citar 3 ejemplos. El 1 de octubre, el gobierno optó por eliminar el subsidio a los combustibles para dejar de gastar unos 1.500 millones de dólares. La respuesta fue el bloqueo del movimiento indígena y los transportistas, a través de un paro violento de 11 días. Para no decaer en las metas fiscales, el gobierno envió el proyecto de crecimiento económico, a fin de recaudar, entre otras metas, unos 700 millones de dólares en tributos. La respuesta es el bloqueo del Partido Social Cristiano, que dice no más impuestos. Por el contrario, su líder máximo plantea reducir el gasto corriente. Este es un tema sensible porque se trata de eliminar puestos de trabajo y salarios en el sector público, donde el Frente Unitario de Trabajadores ha dicho no. Para el 2020, el gobierno reducirá la masa salarial casi en un 5%, valor que, según el Ministerio de Finanzas, ya es el tope, pues el 80% de esta corresponde a policías, médicos, militares y maestros. Ante todos estos escenarios, el correísmo ha mostrado su capacidad de oposición, por lo que cabe preguntarse, Carlos, ¿hay salidas políticas para superar la crisis económica? Bien, gracias Claudia por el reporte. Andrés Vallejo, ¿hay salidas para superar esta crisis económica desde la clase política? Yo no las encuentro hasta el momento. No, siempre hay salidas. O sea, pensar que los países no tienen salida es una barbaridad. Siempre hay salidas que por supuesto pasan por un afán de concertación, por un afán de diálogo y por un principio de elemental responsabilidad en el manejo de la cosa pública. El manejo de la cosa pública no está solamente en manos del gobierno. El manejo de la cosa pública está también en los partidos políticos, en la Asamblea Nacional, en los gremios productivos, en todos. Y ahora en las calles, en todos. ¿no? Y ahora en las calles. El anuncio ese
que se mencionaba hace un momento del Partido Social Cristiano de no más impuestos, me parece que ellos cometieron algún día el acto demagógico de ir a firmar en una notaría que nunca en su vida aprobarían la subida de impuestos. Es una demostración de la calidad baja de la clase política ecuatoriana. Y frente a ese bloqueo, y tenemos que seguir priorizando ese tipo de bloqueos cuando la situación económica es tan grave. Es que si es que se siguen priorizando este tipo de bloqueos, en cualquier momento se va a producir una explosión. Ya hubo la explosión en octubre. Y cuando se producen las explosiones, nadie sabe por dónde va a salir la solución de los problemas. Siempre salen, pero nadie sabe por dónde. Y entonces el riesgo es cosas como las que pasaron en los primeros días de octubre. Una violencia desenfrenada, no vista antes en el Ecuador, para lo cual hay que analizar las causas profundas también, no solamente las superficiales, porque simplificar los temas conduce muchas veces a errores muy graves. Perfecto. Elizabeth Cabezas, asambleísta, ¿no es suficiente, como dice Andrés Vallejo, el trauma del paro y del bloqueo para ver que en la Asamblea el gobierno tampoco puede construir un plan? Bueno, yo creo que aquí las salidas existen y no es cuestión de endosar la responsabilidad ni a la Asamblea ni solamente a los políticos. Las decisiones y la resolución de conflictos del país tienen que ser resueltas por todos los actores sociales y aquí hay alguien que es el capitán del barco, que es el Ejecutivo. Y de hecho, la orientación que tiene que dar el Ejecutivo para la toma de decisiones y de políticas públicas es fundamental. Yo creo que aquí no podemos dejar de soslayar el error que se cometió en el procesamiento de la toma de decisión para imponer, por ejemplo, el levantamiento de los subsidios, que era fundamental para el equilibrar todo el tema fiscal este momento en el país. Entonces, si no tenemos la capacidad de un diálogo real, que no es solamente un tema de discurso, sino saber escuchar a los actores sociales y poder hacer una propuesta que efectivamente pueda recabar las mejores iniciativas de un sector empresarial que no solamente tiene que hablar, sino realmente plantear propuestas claras y no solamente jalando la bandera a su molino. Usted está siendo muy dura con el gobierno, que es al partido mire, al que usted yo creo pertenece. que en este momento tenemos que ser extremadamente objetivos. No quiero ser extremadamente crítica con ningún sector, pero tampoco podemos endosar responsabilidades en otros actores. Creo que aquí cada uno tiene que hacer un mea culpa de lo que dejó de hacer o de lo que hizo mal. Y obviamente sobre eso realmente tener una resolución colectiva de este conflicto. Aquí hay actores sociales, aquí hay actores empresariales, aquí hay actores políticos, toda la ciudadanía tiene aquí un rol fundamental y creo que si no tenemos la capacidad primero de hacer una evaluación crítica hacia nuestras acciones, difícilmente vamos a encontrar una solución a los problemas. Aquí no es cuestión de endosar y mirar a la vereda del frente, Perfecto. Aquí tenemos que ver primero nuestro accionar y luego el del conjunto de ciudadanos. Katiuska Akin, ¿cuál es el gran error del gobierno en todo este proceso, desde su punto de vista? En resumen, uno podría decir tomar la encuesta del Latinobarómetro y ver qué sucede con la opinión de la gente. Y la opinión de la gente es que no se está gobernando para el bien del pueblo. Este indicador pasa del 38% al 17% entre el 2018 y el 2017. Pero la gente puede Eso es un decir, resumen. sí. Okay. ¿Cuáles fueron los errores? Algunos errores. En primer lugar, la ley de fomento productivo que aprobó la Asamblea. Esta ley de fomento productivo aumentó los incentivos tributarios, aumentó el gasto tributario y generó una ley de remisiones, multas de intereses sobre deudas, cuando esta era una política todavía que ya se había realizado en el 2015, que se había realizado antes en el 2008, que se realizó en 1990 en el gobierno de Rodrigo Borja, y estamos manteniendo este tipo de políticas pensando que los impuestos no son necesarios para mantener la cohesión social en el país. Y aquí tenemos una lógica totalmente contraria para generar consenso. Si queremos consensos, tenemos que ver que todos estén bien, no solo unos pocos. Y ha sucedido que tenemos cámaras empresariales que básicamente han buscado solo por su propio beneficio y se han olvidado de que nosotros en este momento tenemos una constitución que garantiza derechos, Carlos. ¿Qué quiere decir que garantiza derechos? Yo necesito una política tributaria activa, evidentemente clara, sin estos incentivos tributarios, sin este gasto tributario, pero necesito atender estos derechos. No estamos en la lógica de antes. La lógica de antes era que yo tenía un presupuesto y tenía ciertos programas. Ahora lo que necesitamos es garantizar el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la seguridad.
¿Y cómo se garantiza este derecho? Pagando impuestos. Y esto no quiere decir que si yo no uso estos servicios, no voy a pagar impuestos. Luis Espinosa Godek, da la sensación de que esta famosa ley de fomento productivo que trajo esta remisión tributaria fue lo que molestó a un pueblo que ahora no quiere que se le quite los subsidios a los combustibles y tenemos todo este desorden en el plan económico del gobierno. Bueno, la realidad es que la situación económica del Ecuador es grave. Y es grave no solo por la deuda, como se nos ha hablado, es grave porque el 60% de los ecuatorianos no tienen un empleo formal. Y la mejor política social es el empleo, porque es lo que permite. Y curiosamente el empleo lo dan las empresas. Se necesita crear empresas para que creen empleo, es pura lógica. Claro, si lo que hacemos es una política de hostigamiento a las empresas, de hostigamiento fiscal, es muy difícil. Ecuador está en el puesto número 129 del mundo en facilidad para crear negocios. Así es casi imposible. Y lo que ha ocurrido es que al final la situación del presupuesto del Ecuador es bastante sencillo. Hay que pagar una serie de cosas y hay una serie de ingresos. O se reducen los gastos, y era una lógica muy coherente reducir los subsidios, que yo era muy partidario, pero muchos se opusieron a ello, o se reducen los gastos y entonces hay que reducir, o se aumentan los impuestos. Lo que no puede ser es que todos juguemos a un mundo de fantasía en que las cuentas cuadran y esto funciona. Sí, ¿por qué no es verdad? Pero Luis, lo que mucha gente dice es ¿por qué tenemos que reducir el subsidio a los combustibles si, como dice Katiuska King, en la ley de fomento productivo se les dio incentivos tributarios a los empresarios que mucha gente los toma como una exoneración de pagos y que eso lo que genera es desigualdad y resentimiento social? A los empresarios se les ayuda y al pueblo le cargas con los subsidios. Ese es el relato que se discute ahora en el país. Es un relato estrictamente falso. En Ecuador no se ayuda a los empresarios teniendo en cuenta que está en el puesto número 129 del mundo en facilidad para hacer negocios. Es muy difícil dificultar más la labor de los empresarios de lo que se hace en este país. En segundo lugar, al final los subsidios benefician a los más ricos, benefician más a los más ricos. Es difícil pensar en una política más injusta que esa. Aquella persona que va en el bus se beneficia mucho menos que la que va con su carro último modelo bien grande, que se le está pagando entre todos los subsidios. Y en tercer lugar, al final, todos los que hagan propuestas en este país tienen que hablar de dos cosas importantes. Primera, cómo se cierra el presupuesto. Y esto es sumar y restar. Esto es debe y haber. Esto es pérdidas y ganancias. Ahí tienes que cerrar el presupuesto. Nos vamos a un primer corte comercial. Seguimos el debate en Políticamente Correcto. Este programa está en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Luego del corte seguimos con el análisis Economía y Crisis. ¿Hay una salida? No se desconecte. El último año fiscal que administrará el gobierno de Moreno se caracterizará por la contracción económica. El mal momento se refleja en estos indicadores. Veamos. El desempleo alcanzó su cifra más alta en 3 años. Subió al 4,9%. El subempleo se ubicó en el 19,7%. La pobreza subió ubicándose en el 23,9% y la pobreza extrema es del 8,7%. El gobierno destinará ayudas por $400 millones. Entre enero y agosto, la balanza comercial arroja cifras negativas por $2.790 millones. Importamos más de lo que exportamos. Mejoró la venta de camarón, pero cayeron el comercio y la construcción. La inversión extranjera directa de este primer semestre fue de $427 millones, 21% menos que el año pasado. Para el 2020, el Estado tendrá que importar casi $2.000 millones en combustibles. Su plan de focalización le ahorraría 600 millones. Por el frenazo económico, el gobierno cree que se recaudará un 5,9% menos en tributos, pero se necesitará un 25% menos de endeudamiento frente al 2019, es decir, $6.665 millones. ¿Estos indicadores perfilan una crisis compleja? ¿Es así, Luis Espinosa? ¿Estos indicadores perfilan una crisis compleja? Sí, Ecuador está en una situación económica muy complicada. Si hablamos de las perspectivas para el 2020, Ecuador crecerá un 0,5%, lo cual es paupérrimo y no compensa el crecimiento poblacional, y solo menos en América Latina que Argentina, que está en decrecimiento, y por supuesto Venezuela. Así que Ecuador tiene una crisis propia, porque Panamá, país dolarizado, estará creciendo al 5%. Y Ecuador tiene una crisis propia que es una crisis de modelo, un modelo en que el presupuesto del Estado no cuadra porque ningún actor político es capaz de presentar una propuesta
propuesta sólida de ingresos y gastos que tenga Pero coherencia. ni el gobierno, ni siquiera el gobierno logra presentar una propuesta sólida, Luis. El gobierno está presentando una propuesta que todavía tiene un déficit muy alto y el gobierno presentó una propuesta que fue reducir subsidios que no se le admitió. Y ahora presenta una propuesta que significa aumentar impuestos, que es doloroso y es injusto, pero es que al final hay que cerrar el presupuesto y tampoco parece que se le vaya a aumentar. Entonces, al final, entre todos, tenemos que hablar, pero hablar en serio, hablar con cifras de qué modelo de país quiere usted para hacer las dos cosas más importantes, que es conseguir un Ecuador distinto y conseguir crear empleo, que es lo más importante. Y veo a muy poquita gente hablando en serio de equilibrar presupuesto, de generar empleo. ¿Pero dónde Todo lo deben demás, hablar? ¿Dónde se tiene que hablar de eso, Luis? Porque en todo el primer mundo lugar, en la puede Asamblea, hablarlo, que para pero- eso se le paga a los asambleístas y para eso han sido elegidos. Para eso están. Pero no solo los asambleístas, estoy de acuerdo. También el resto de actores políticos y económicos tienen que hablar, pero tienen que hablar con seriedad, con cifras, presentando qué Ecuador quieren para dentro de 5 años y qué van a hacer para solucionar estos graves problemas. Porque no vale la demagogia de yo no quiero más impuestos o yo quiero más gastos si no se equilibra. Elizabeth, la ley que presentó el gobierno soluciona la crisis y parte de lo que plantea con tanta fuerza Luis Espinosa. Bueno, yo creo que aquí endosar la responsabilidad de los asambleístas es un error. A mí me parece Pero que sí la aquí, tiene y lo he también. dicho, pero a ver, lo he dicho claramente, aquí hay actores económicos, sociales, académicos que deberían también presentar propuestas. A mí me sorprende que desde la academia, por ejemplo, y desde las distintas universidades a las cuales es parte Luis de una de ellas, no presenten una propuesta también de resolución de los conflictos económicos cuando es un tema netamente técnico. Yo no comparto de que este es un tema solamente del modelo. Aquí acabamos de ver lo que está pasando en Chile, un modelo diferente, un modelo en donde los niveles y parámetros económicos son muchísimo más exitosos que los del Ecuador y sin embargo hay una explosión social importantísima. Pero, asambleísta, el gobierno está planteando una ley de crecimiento económico. Me da la sensación que por ese nombre rimbombante es la posibilidad de apalancar el modelo económico y empezar a salir de la crisis. A ver, pero eso tiene una oposición en la asamblea Sí, pero de voy varios a ser sectores. clara y no es que estamos en desacuerdo. Yo personalmente considero, comparto, soy economista también y entiendo claramente lo que es un análisis económico y lo que representan estas cifras y claramente nosotros sabemos que la necesidad de financiamiento del gobierno es fundamental y que hay que buscar los mecanismos para lograr que ese financiamiento se dé. Sin embargo, el proyecto de ley que nos han enviado es un proyecto que no solamente abarca los temas económicos y urgentes. Lastimosamente aquí se ha metido una cantidad de reformas a 22 cuerpos legales, muchos de los cuales no tienen que ver absolutamente nada con el tema de recaudación y yo quisiera hacer aquí tal vez una cosa, una acotación Brevemente, importante. Justamente la ley, y si me pueden enfocar el cuadro, tiene una reforma a la ley de comunicación, por ejemplo, de telecomunicaciones, en donde aquí en lugar de apalancar el incremento de los ingresos, lo que está haciendo es favoreciendo a las principales empresas en el uso del espectro radioeléctrico. Tenemos aquí nosotros una tasa que antes estaba en el 3% y que ahora se le reduce al 1.5%. Entonces, ¿de qué incremento de recursos estamos hablando cuando por otro lado se quiere castigar el uso de los celulares con el incremento del ICE o se quiere castigar con con 10 centavos el uso de una funda plástica? Estamos recaudando 22 millones de dólares por las fundas plásticas y aquí estamos bajando 88 millones de dólares en beneficio a dos empresas extremadamente importantes, rentables y que obviamente tienen capacidad de aportar estos valores. O sea, no hay sindéresis en el gobierno. Yo lo he dicho claramente, no quiero caer en una crítica cerrada, pero me parece que hay cosas en donde hay errores, por decirlo de alguna manera, y donde esto definitivamente no responde a una realidad ¿Esos y a errores una necesidad? deben ser analizados o deben Esto pasar por el tiene que Ministerio ser de la Ley? analizado. Nosotros hemos hablado claramente, ayer tuvimos una reunión con el ministro, le hemos explicado, yo he dado mis puntos de vista. Jamás la Asamblea puede permitir que esto pase por el Ministerio de la Ley, a pesar de que entiendo que hay algunas voluntades Dentro que del podrían gobierno. estar interesadas en que esto sea así. Me parece que sería desastroso, no solo para el Ejecutivo, sino para Perfecto. la Asamblea Nacional. Y hay una propuesta, perdóneme Carlos, solo Sí. para concluir la idea, de que se separe los temas económicos urgentes y que tienen que ver con el tema de cubrir el financiamiento que el Estado necesita y separar el resto de otras leyes que se pueden tratar con un poco más de detalle, como estas, por ejemplo.
30 segunditos para irme con Andrés Vallejo. ¿Quieres decir algo usted? Sí, yo tan solo quisiera decir es que si se rechaza este proyecto, que puede tener muchas cosas criticables, habrá que presentar algo en positivo, porque la situación de las finanzas y la situación del país es grave. Eso sobre todo a los asambleístas. ¿A quién le corresponde, Andrés Vallejo? Perdón, es que no son los asambleístas. Aquí hay una propuesta también desde el Ejecutivo. Nosotros estamos ya diciendo con claridad cuáles son los puntos que consideramos importantes. ¿Y cuáles cambiar? Y también hay una sensibilidad del Ejecutivo de acoger estas propuestas. Perfecto. Andrés Vallejo, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Tal vez vale la pena hacer un pequeño recorderis de por qué es esto de las leyes urgentes y por qué desde hace muchísimos años, porque no es un problema de este proyecto, se mandan leyes urgentes con varios temas. Es por la morosidad en el funcionamiento de la Asamblea. Antes era el Congreso. Es un desastre. No es una crítica dirigida a ningún asambleísta en particular, ni dirigida a ningún dirigente del Congreso en particular o de la Asamblea. Es la conformación. Las asambleas son entes desprestigiados a nivel mundial. Y entonces los ejecutivos buscan maneras como estas de involucrar en un proyecto varios temas. Fíjese un tema de morosidad evidente de la Asamblea, es el tema de la ley de seguridad. Vimos en el último episodio de violencia de octubre la deficiencia de la seguridad y de la inteligencia en el caso concreto de la información que necesita todo gobierno para funcionar. Está eso creo que un año en la Asamblea y no se despacha. Entonces, ese es el motivo por el que los ejecutivos buscan de esta manera solucionar varios problemas, aunque no tengan que ver directamente con el... Y ahí hay un problema y una urgencia, una desesperación del gobierno por solucionar el tema financiero. Eso es lo que se nota, ¿no es cierto? Claro, el financiero y muchos otros. Yo creo que un tema importantísimo en la discusión de esta ley es el tema de la independencia del Banco Central. Uno de los grandes pecados que se cometieron es haber quitado la independencia al Banco Central. Eso es indispensable en cualquier país del mundo. Está incluido en la ley. Que hay objeciones a que el directorio esté conformado de una manera o de otra. Todo eso es discutible. Pero el principio es bueno. Entonces, desechar las cosas o pedir que se separen de un proyecto porque dificulta la discusión es complicadísimo. ¿Qué medida económica políticamente correcta está tomando el gobierno o usted ha visto que quiera tomar? El gobierno ha sido cínico y ha presentado una ley de blanqueo de capitales en la última ley. Es decir, nos ha venido repitiendo todo el tiempo que no le perdona impuestos a los ricos y presenta una ley de blanqueo de capitales. Esa es la respuesta que da el gobierno. No da una sola cifra en la nueva ley. Es una vergüenza. ¿Cómo podemos estar discutiendo algo donde no sabemos cuáles son los impactos fiscales que va a tener? Hay perjuicios y hay beneficios, pero no tenemos idea de cada uno. Por otro lado, sobre la independencia del Banco Central. La independencia del Banco Central existió en la crisis del 99 y fue la que provocó justamente que se puedan hacer todas las trafacías con el cambio en la Constitución un año antes que permitía que se puedan dar créditos a la banca. Entonces, en este momento, en esta ley, donde supuestamente hay una voluntad de diálogo, en realidad lo que están mandando es reformas fiscales, reformas tributarias. Y son necesarias. ¿La ley de blanqueo de capitales parece necesaria? O sea, la ley de blanqueo de capitales para beneficiar a los que no pagaron impuestos. Establecer una serie ¿qué es una ley de blanqueo de recuperación capitales? de tributos. Eso es pan para hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque no estoy garantizando que vayan a cambiar sus comportamientos tributarios. Lo único que estoy diciendo es, voy a recibir un poco de plata de gente que no pagó, que no hizo su declaración como debía y que ahora sí le voy a permitir. Y están diciendo, no, esto va a ser solo para capitales lícitos. Y no eso no se puede garantizar. Ok, nos vamos a un siguiente corte comercial. Seguimos en Políticamente Correcto. El Parlamento de los Pueblos presentó su propuesta económica. ¿Es esta positiva para el Ecuador? Regresamos enseguida con más de este debate. El movimiento indígena y otros sectores sociales plantearon al país su modelo económico del Ecuador. Veamos de qué se trata. El plan económico del Parlamento de los Pueblos. 1. Aumentar al 4% la meta de recaudación de impuesto a la renta para los 270 grupos más ricos del país, además de un 1% adicional a sus activos. Gravar un 5% al patrimonio de los grandes grupos económicos. 2. Bajar el IVA al 10% y el de la salida de divisas subirlo al 10%, a manera de encaje para los depósitos en el exterior.
3. Cambiar los términos de los contratos petroleros. Pedir una contribución adicional a las telefónicas privadas y suspender las concesiones mineras a gran escala. 4. Devolver el uso de dinero electrónico al Banco Central para proteger la dolarización. 5. Fusionar el BIES Banecuador y el Banco del Pacífico para crear el sistema financiero plurinacional y romper el oligopolio bancario privado. 6. Transformar el bono de desarrollo humano en un bono productivo y comunitario. 7. Disminuir los sueldos de los funcionarios públicos y empleados privados que ganen más de $4,000 mensuales. 8. Mantener el subsidio a los combustibles. Bien, Katiuska King, ahí tenemos otro modelo completamente distinto que es el que plantea la CONAIE y el Parlamento de los Pueblos. ¿Es un buen modelo? ¿Es una buena propuesta? Yo creo que lo fundamental de la propuesta es que la hayan presentado. Romper el imaginario de que no tenemos alternativas. Pasar de esto de que la única opción que tenemos es el ajuste estructural del Fondo Monetario. Nos han creado una imagen de que la situación es tan grave que lo único que necesitamos es requerir al fondo. ¿Cuánto nos está entregando el fondo, Carlos? El fondo nos está entregando 1.4% del PIB por año. 10.400 millones el programa. Eso no es lo que nos entrega el Fondo Monetario. Esos son con los multilaterales. Con los multilaterales, claro. Lo que nos entrega el fondo son 4.200 por 3 años. Es 1.2% al año. Y con esa medida lo que están haciendo es permitiendo, por ejemplo, que en esta nueva ley se permita la crisis sistémica, se invoca una crisis sistémica. Grave. ¿Qué quiere decir una crisis sistémica? Quiere decir que un banco con problemas puede contagiar a todo el sistema financiero y puede haber un retiro de depósitos. Ese artículo está en la nueva ley que está en discusión en la Asamblea. Se permite que en el directorio del Banco Central, como de la Junta de Política, participen miembros del sistema financiero, que un año antes habían participado en el sistema financiero. Es decir, se está configurando todo para generar un riesgo moral en el comportamiento de los bancos. Y eso es un tema que no se puede aceptar. No podemos pensar que como es algo que acordaron con el fondo, entonces tiene que aceptarlo ahora la Asamblea. Y está bien, y este plan de la CONAIE cambia totalmente este imaginario que usted plantea, seguir subiendo el patrimonio de los empresarios, seguirles cobrando más impuestos. Me parece que está bien que se maneje bien la recaudación y que haya una recaudación impecable para todos los grupos económicos, pero de ahí a tratar de estatizar nuevamente toda la economía no es llegar a niveles fracasados también de visión económica. A ver, una cosa es estatizar y otra cosa es garantizar derechos. No, hay que diferenciar las dos cosas. Cero concesiones mineras, el tema de que se les cobre más plata a las telefónicas, revisar nuevamente, otra vez los contratos petroleros. A ver, aquí hay un tema fundamental sobre el cual uno dice, bueno, no hay nada que hacer. El gobierno no tiene ninguna creatividad para hacer cosas. ¿Qué está haciendo la CONAIE? La CONAIE tiene toda la legitimidad para presentar estas propuestas. Bien, claro, por supuesto. Y son propuestas que están cuantificadas, Carlos. Podemos discutirlas. Y hay que discutirlas, pero están cuantificadas, tienen un valor de cuánto se va a recaudar. Lo que presenta el gobierno son anuncios en una cadena cuando hay texto, cuando el presidente tiene algún texto y lo dice en 3 minutos. Esa es la improvisación de las políticas en la que nos encontramos. Luis Espinosa, ¿leyó usted el plan de la CONAIE? Sí, he tenido la paciencia de leérmelo y he tenido las agallas de leerme esa parte de disparates inadmisibles, imposibles, inaplicables. Mejorar la recaudación tributaria para los grupos más ricos me parece que está bien. Bueno, quitarle el 5% del patrimonio a los grupos más ricos quiere decir inmediatamente que en este país no habría empresas. Y si no me refiero a eso, me refiero a mejorar la recaudación. Por fuera de lo del 5%. No, es que la propuesta de la CONAIE es la propuesta de la CONAIE y es el completo del texto de la CONAIE. Y la inmensa mayor parte de lo que dice es completamente inaplicable e imposible. No es verdad que presentan una alternativa, porque esa alternativa, excepto en Venezuela o en Corea del Norte, no se va a aplicar en ningún momento dado porque es un modelo completamente estatista. No se puede limitar el salario de los privados, no se puede decir que se va a cobrar impuestos sobre el patrimonio de las empresas, que eso es descapitalizar el país. Lo peor de esa propuesta, que es una barbaridad marxistoide, completamente obsoleta en el 2019. Lo peor es que en ningún momento habla de lo importante, habla de cómo pretenden crear empleo, habla de cómo quieren ver el Ecuador del futuro, hablan de cómo pretenden atraer inversión para que se pueda recapitalizar el campo ecuatoriano para que la gente del agro pueda vivir mejor. Es decir, es simplemente una barbaridad marxistoide en el que no hay ninguna realidad. No es verdad que es una alternativa porque eso es inaplicable a no ser que pongas un dictador. En ese sentido, Andrés Vallejo, vemos unas propuestas totalmente radicales, ¿no? Luis Espinosa cuestiona totalmente, dice que es
totalmente comunistoide esta propuesta de la CONAIE, y Katiuska King dice que es totalmente corporativa la propuesta del gobierno. ¿Dónde está el centro, por Dios? Es la demostración de la falta de equilibrio elemental que hay en el país. Una versión es que lo otro no sirve para nada. La otra versión es que esto de acá no sirve para nada. Y nada de eso es cierto. En todas las propuestas hay algo positivo. En todas las propuestas hay algo que rescatar. En todas las administraciones hay cosas buenas y hay cosas malas. No se puede criticar a este gobierno por haberse endeudado en la forma en que se ha endeudado, sin tomar en cuenta la forma en que se endeudó el gobierno anterior. O sea, nadie es el dueño absoluto de la verdad. Mientras no haya un equilibrio fundamental, mientras no haya tolerancia, mientras los gremios empresariales no griten porque les quieren subir un impuesto, mientras los trabajadores no admitan que es absolutamente indispensable modificar las actuales estructuras del empleo, porque si no el desempleo va a seguir aumentando, esto no tiene salida. Esto no tiene salida, sí. Hay que ser elementalmente tolerantes, hay que saber apreciar la opinión del otro. En lo de la CONAIE algo habrá de bueno, no puede ser que todo haya de malo. Y en lo del gobierno algo habrá de bueno y tampoco puede ser que todo esté malo. Porque no es así, esto no es un mundo entre blancos y negros. Sí, hay tonos en la mitad. Yo les puedo decir todo lo que me parece mal de lo de la CONAIE: el impuesto al patrimonio, el impuesto a los activos, el límite salarial, el reestatalizar toda la minería. Todo eso me parece malo de la CONAIE. Podemos hablar, díganme qué hay de bueno y sobre todo díganme si el conjunto de la propuesta tiene alguna realidad o alguna alternativa. Si quieren hablar de lo que hay de bueno, podemos empezar. Y estoy de acuerdo con usted en que la propuesta del gobierno tampoco es perfecta y es muy modificable, y esa debería ser la Asamblea. Sí, ya le doy la palabra. Quería hablar, Katiuska. Sí, yo quería hablar porque me parece que no podemos pensar que esta ley que está invocando una crisis sistémica y que es muy grave puede ser aceptada, pues. Pero entonces, ¿qué hacemos? Sí. O sea, le dejamos. Yo le quería hacer ahí una pregunta. Porque nos están mandando algunos espejitos. Sí nos mandan algunos espejitos. Han incluido algunos temas que necesitaba, por ejemplo, los grupos culturales. ¿Qué más? Han incluido un impuesto a ciertos grandes grupos. Sí, hay cosas positivas, pero a cambio de la crisis sistémica no hay nada positivo. Pero Katiuska, ¿qué hacemos en ese a mí sentido? sí me ¿Permitimos preocupa, que por los ejemplo, bancos entren a los directorios? ¿Les parece correcto? A mí me preocupa que, por ejemplo, en la propuesta de la CONAIE, que ahora tiene tanta apertura en tantos sectores, no se haga una sola línea crítica y de reflexión a todo el manejo económico que significaron los 10 años del correísmo. Por ejemplo, no se habla del desfalco del IES, no se habla de la senda de endeudamiento del IES, digamos, del endeudamiento del gobierno y de las denuncias de corrupción. Ahí no se pide que se cobre el tema de la corrupción, y Pablo Dávalos dice, bueno, eso es otra cosa. Nosotros ahorita estamos hablando del problema cíclico que vive la economía en este momento. Hay que hablar con quienes elaboraron la propuesta, pero ¿de qué apertura a la propuesta de la CONAIE están hablando? Si siempre ha habido solo discusión con ciertos gremios, con ciertos segmentos, no ha habido una democratización justamente de nuevas opiniones. Tiene razón. Entonces, en ese marco hay cosas alternativas que se pueden hacer, y pensar que los impuestos son malos es una cosa que viene también de no pensar en el otro, porque esto de que sí hay algo positivo, sí, efectivamente hay algo positivo, pero como sociedad tenemos que tener empatía para sentarnos en la necesidad del otro, y por ejemplo, sobre todo de los indígenas y los campesinos, que tienen una situación muy grave. Elizabeth Cabezas. Bueno, efectivamente yo comparto con Andrés lo que ha comentado. Creo que aquí no podemos estigmatizar una propuesta porque viene del sector indígena. Me parece que algo habrá que rescatarlo, y me parece también que en la propuesta del Ejecutivo, y así lo he dicho, hay cosas positivas. De hecho, el éxito sería poder sumar todos los temas positivos y generar ese marco de confianza que necesita el país. Lastimosamente aquí estamos de reforma tras reforma, de deslegitimar a todos los actores de la sociedad, todos los actores políticos, y en ese ámbito decididamente no estamos resolviendo los problemas de fondo. Yo creo que aquí, y lo que se ha evidenciado, es un descontento y una frustración de un sector indígena que ha sido rezagado históricamente. Pero, asambleísta, lo que usted plantea ahorita es interesante, pero sí me quedo yo con la preocupación de que esta ley, tanto las críticas que usted le ha dado, siendo parte incluso del grupo de gobierno, como las que plantea Katiuska King con tantos datos preocupantes como de una crisis sistémica, la respuesta que se tiene que dar, bloquearla, archivarla, negarla. No. Mientras tanto, ¿cómo se avanza en un plan real si tampoco el tema de los subsidios se pudo avanzar? Nosotros hemos planteado una alternativa, yo he planteado una alternativa en la Asamblea Nacional y que ha sido pública, que es
rescatar de este documento toda la parte que tiene que ver con el ámbito tributario de ingresos y dejar en un segundo análisis, por ejemplo, todo el tema del Código Monetario y Financiero, que si bien es importante, puede esperar unos días. Yo entiendo la premura y la intensidad con la que se quieren manejar estos temas, pero me parece que también hay que hacerlo con la mesura y con la responsabilidad del caso. Aquí tampoco podemos responsabilizarle a la Asamblea de lo que se puede venir. Creo que la Asamblea está haciendo una autocrítica de sus errores, sí, de su lentitud también, yo coincido con Andrés, pero definitivamente también tenemos un documento en el que tenemos que valorarlo de manera integral, como los temas que yo he comentado. Y una composición de la Asamblea verdaderamente heterogénea y difícil. Este complicada. momento es difícil. Ahí nadie sabe nada de lo que va a pasar y un día tienen una posición y otro día tienen otra posición. Carlos, tal vez si me permite terminar mi reflexión, yo sí quiero decir, aquí hay sectores económicos sobre los cuales no se ha tomado ninguna política de desarrollo y en eso creo que en la serranía, en la Sierra Centro, tenemos una deuda histórica con los sectores indígenas. Aquí no hemos trabajado en un programa, claro, le digo durante los 40 años, porque yo creo que esto no se reduce a los últimos años, sino que esto es un tema que pasa además por una política de desarrollo, de incentivar temas productivos, trigo, cebada, maíz, que se puede hacer en la sierra. Me voy a corte comercial y también. regreso con Luis Espinosa. Seguimos en Políticamente Correcto. Este programa y todos los de Políticamente Correcto está en www.ecoavisa.com. Regresamos con más de economía y crisis. ¿Cuál es la salida? Seguimos en Políticamente Correcto. Luis Espinosa Godet, estamos ya cerca de una campaña electoral. Y lo que estamos viendo ahí es que seguimos enfrascados en una dinámica de polarización y no vemos de qué manera se pueden causar un debate sensato sobre los problemas económicos. Y tiene toda la razón, y cuando hablo de un debate sensato tenemos que hablar de gente que sepa equilibrar un presupuesto y gente que proponga alternativas para crear empleo, porque esos son los realmente problemas preocupantes del Ecuador. Y en lugar de eso, venimos a los de la CONAIE, que no se les estigmatiza por ser indígenas, sino se les estigmatiza por presentar una propuesta nefasta. Y además que no habla de los problemas reales de los indígenas o de cómo solucionarlos. Por ejemplo. Y vemos, bueno, problemas cómo podemos hacer que el agro de la sierra ecuatoriana sea más productivo para poder generar. Claro, asaltando florícolas no se solucionan los problemas, más bien se empeoran porque va a haber mucha menos inversión. Así que deberíamos empezar a hablar de eso. Pero lo preocupante es que se nos dice, va a venir una crisis sistémica. No, el sistema está en crisis. Ecuador no genera empleo para sus jóvenes, que es lo más grave. Ecuador no atrae inversión extranjera que pueda hacer productivo el país. Ecuador no consigue exportar más al mundo. El sistema está en crisis porque Ecuador es el país de la región que menos va a crecer, solo por detrás de Argentina y Venezuela, que evidentemente no son modelos. Esos son los problemas reales, ese es el elefante en la habitación. Podemos discutir hasta la eternidad sobre la propuesta que ha hecho la CONAIE, que no tiene ninguna realidad ni ningún sentido, o hasta la eternidad sobre la propuesta que ha presentado el Ejecutivo, que probablemente sea muy mejorable. Pero tenemos que empezar a hablar de los problemas reales, tenemos que empezar a hablar de la visión de país, y para eso necesitamos equilibrar el presupuesto, y todos tienen que ser honestos en esto, e intentar generar empleo. Y para eso hay que traer inversión y hay que traer empresas. Bien. Y no veo a nadie hablando de esto. Asambleísta Cabezas, ¿usted cree, como dice Katiuska King, que el proyecto de ley del gobierno va a generar o puede generar una crisis sistémica? ¿La está anticipando? Bueno, yo creo que no es así, no es real tampoco la expresión que ha hecho Katiuska. Yo creo que hay elementos muy buenos. Más bien el tema de independencia del Banco Central es importante. Lo que yo he criticado ahí es la manera como quiere hacerse ciertas designaciones al interno, por ejemplo, sueldos y salarios de sus miembros, el tema de contratación, y respetando los mecanismos legales que este rato existen y generando regímenes de control y de legislación propia para la institución. Yo creo que eso no está en discusión. Me parece que aquí lo que hay que velar es el tema de la dolarización, que ha dado estabilidad al país durante todos estos años. Y en esta línea el Banco Central además ya tiene un rol dentro de un sistema dolarizado, ya no es el mismo rol que tenía antes cuando había una política cambiaria. Entonces estamos hablando de que ahora es necesario tener una institución sólida, independiente sí, pero que obviamente pueda velar sobre todo por este proceso y no convertirse en la caja chica del Estado de manera permanente. Katiuska, hay dos reflexiones que hacen con respecto a sus apreciaciones. A ver, aquí hay que clarificar algunas cosas. La ley específicamente hace mención a una crisis sistémica. Y aquí hay un tema que no es menor. ¿Qué es lo que están diciendo? Lo que están diciendo es, vamos a conformar reservas, y estas reservas van a ser por más o menos 12.000 millones de dólares en base al acuerdo con el fondo y 5.000 millones con los recursos de la COSEDE. ¿Qué hacen eso?
te llevan a sospechar que lo que quieren es crear un seguro de depósitos para que incrementar el riesgo moral en el comportamiento de los bancos. Pero eso también puede que significar un tema de también, precautelar más bien las es finanzas prevención. para evitar un problema. Vamos punto por punto. ¿Qué están haciendo? Están abriendo una ventanilla de redescuento en el cual va a quedar en poder de toda la Junta de Política y Regulación cómo se van a distribuir esos recursos. Es decir, la banca puede entregarle cartera de mala calidad y el Banco Central lo va a comprar porque en la misma ley se permite que haya funcionarios que antes participaban del sistema financiero. Con lo cual hay un problema evidente de riesgo moral con recursos públicos, algo que está prohibido en la Constitución. Andrés Vallejo ¿Qué se es la sorprende. independencia del Banco Central? La independencia del Banco Central. ¿De qué estamos hablando? Si los bancos centrales son políticos y responden a criterios políticos. Lo que quieren hacer es ahora que no respondan a criterios democráticos, sino que sea un grupo que pertenece al sistema financiero que defina las riendas de las reservas y las y de lo críticas que que se han sucede en hecho el de Banco cómo el Central. Banco Central manejado por el gobierno manejó A ver, 8.000 millones de dólares para la política del gobierno por fuera de los bancos. Una cosa es que hayan habido excesos y otra que se eliminen las manos y se corten cualquier tipo de instrumento. Pero sí hubo excesos. Los instrumentos no pueden evitarse, los instrumentos son necesarios. ¿Qué estamos viendo ahora, Carlos? Nos estamos endeudando con el exterior a tasas de 9,5, 10%. Que eso fue todo la década mientras pasada. que el endeudamiento interno que antes se hacía era a tasas mucho menores. Entonces, seamos objetivos, seamos Andrés Vallejo. concretos y veamos los datos. Seguimos comprobando lo que pasa en el país, que son estas... Aquí hay una sospecha por parte de Claro, Katushka. es Es una porque eso sospecha. de la No se puede juzgar un proyecto de ley por una sospecha que puede crearse. Con una mención específica a la crisis sistémica. Es una cosa otra cosa que a mí me preocupa es cómo hemos vuelto 20 años atrás, otra vez le estamos echando la culpa de todo al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no es ni demonio ni ángel. Es una institución internacional que en este caso concreto del Ecuador permite que tengamos préstamos a la tercera parte del costo de lo que teníamos con los chinos hace apenas 3 o 4 años. ¿Por qué monto? Esa es por los montos que sean y por la condición de haber ignorado el petróleo es peor que cualquier condición que pueda poner el Fondo Monetario. Pero sin ninguna duda. Pero yo no voy a eso. Yo voy a que lo único que nos falta todavía para rememorar los tiempos antiguos es ir a tirarle piedras a la embajada americana por cualquier cosa. Algunos lo están deseando. Eso ya no se hace porque se ha ido muy lejos y por eso no se le tira piedra. Pero es que en realidad nos hemos anclado o queremos regresar a los años 60 del siglo pasado. Pero ¿quién tiene que liderar? Como que el mundo no se hubiera transformado radicalmente de los años 60 acá. Tenemos que ser más objetivos. No tenemos que ser tan sectarios como para creer que todo lo que proponen los otros es malo. Katiuska, ¿cómo poder armar un espacio de diálogo o de concertación cuando ya se viene la campaña electoral y tenemos una posición tan flanqueada frente a temas económicos, donde hay tantas desconfianzas, donde hay tantas suspicacias? A ver, me ¿A parece quién le que toca hacer esa tarea? a todos, evidentemente, pero acá hay un tema también de que hay que identificar qué fue lo que sucedió. Se llega a un acuerdo con los dirigentes indígenas y a la misma semana se presenta una ley, el 18 de octubre, que tiene todos estos contenidos que hemos mencionado. Eso no es violencia, eso no es agresión. No. Pero la violencia de la CONAIE al no ir a las reuniones, se discutió la ley, ¿no? De no asistir a las reuniones, al diálogo. Efectivamente, han leído la ley. Porque aquí yo estoy hablando de sospecha porque he leído el acuerdo de principio a fin. He leído también la ley de principio a fin. Y puedo darme cuenta de lo que están haciendo es armando el rompecabezas para crear una crisis que pueda beneficiar a los bancos. Elizabeth, sí, a ver, Luis. Vamos a ver. Violencia no es. Violencia es tirar piedra, violencia es quemar la contraria, violencia es lo que es violencia. Eso no es violencia. No podemos llamar violencia a todo lo que nos gusta para justificar la violencia que sí nos gusta de algunitos. En segundo lugar, esa idea yo no he justificado ninguna violencia de nadie. Esa idea conspiranoica de que están armando una crisis porque los pelucones nos odian y quieren aplazar es completamente setentera, obsoleta y absurda. Es paranoica. Entonces, no es verdad que se quiere. Se puede discutir sobre si se puede mejorar o no se puede mejorar la ley, pero lo que necesitamos, señora King, son propuestas en positivo, porque estoy de acuerdo que no le gusta. ¿A usted no le gustan las reservas? Bueno, las reservas son muy importantes para dar seguridad a la gente. ¿A usted no le gusta la independencia del Banco Central? A los tenedores de bonos le va a dar mucha seguridad. Perdone, señora Katiuska, le he dejado hablar con demasiada paciencia. Brevemente, Luis, porque me voy con Elizabeth para que cierre. La independencia del Banco Central es una garantía para todos los ciudadanos de que no se usen sus recursos para apretar solos al gobierno. Eso es lo positivo. Y la pregunta es, ¿y qué se propone en positivo? ¿Qué se propone para solucionar el desempleo
empleo para solucionar el déficit fiscal, porque no ayudó nada. Bien, ¿cómo cerrar este gran laberinto, Elizabeth? Quedarnos entrampado en el debate binario de izquierda y derecha, de Fondo Monetario y revolución, yo creo que es un desastre. Esto no resuelve ningún problema de crisis y más bien nos empantana en una discusión que no nos lleva a ninguna parte. ¿Quién desata el nudo? ¿El gobierno le da débil para desatar ese nudo? Definitivamente yo creo que aquí hay temas positivos que hay que rescatar, armar una propuesta integral. El tema de subsidios tiene que ser valorada inteligentemente y aplicada de manera focalizada, y creo que sobre eso hay un consenso. La mayoría de ciudadanos están conscientes de la necesidad de que eso genere, y simplemente lo que hay que hacer son aplicaciones automatizadas importantes para que eso dé un resultado positivo. Me voy a un corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en la etapa de conclusiones. Elizabeth Cabezas, ¿qué acuerdos políticamente correctos necesita el país para superar este duro momento económico? Bueno, es fundamental saber ver al pasado y de esto corregir los errores históricos, errores estructurales, sobre todo para los sectores menos favorecidos como han sido los sectores indígenas. Un bono no soluciona un problema estructural y hay que caminar hacia eso. Mirar hacia el futuro para tener maneras creativas diferentes de hacer la economía, de ver la economía de manera distinta y no encasillarnos en los modelos que han fracasado y en los experimentos que tampoco han dado buenos resultados. Y en el proceso actual, hacer un compromiso, todos los actores políticos, sociales, gremiales, de que todos tenemos que sacrificar este momento algo en beneficio de un país bollante y que dé expectativas y esperanzas a nuestros jóvenes y a nuestra ciudadanía. Luis Espinosa Godet. La situación del Ecuador es grave porque el presupuesto no se cierra, es grave porque no se crea empleo, es grave porque es el tercer país de América Latina que va a tener menos crecimiento económico. Y esa situación hay que solucionarla con soluciones reales, no con ideas absurdas, obsoletas completamente. ¿Y qué son esas soluciones? Hay que equilibrar el presupuesto y sobre todo hay que conseguir atraer inversión extranjera, hay que abrirse el mundo. Ecuador es el país 129 del mundo en que es más difícil hacer negocios. Tiene que ser más fácil poder crear empleo para que todos podamos vivir mejor. Katiuska King, ¿qué es lo políticamente correcto? Primero, reconocer que la economía está estancada, que la economía no crece porque estamos en un ambiente donde la economía se mueve por expectativas y en un ambiente de odio, vendetta y de persecución política no se puede hablar de un proceso de crecimiento porque no hay confianza en lo que sucede. Si queremos hacer que la economía crezca, tenemos que reconocer que en la economía no existen solo ciertos actores, que existen más actores y que existen más necesidades y que tenemos un Estado que garantiza derechos. También necesitamos ampliar la discusión de los subsidios, no solo de los combustibles, los subsidios de la seguridad social, que también son regresivos y de lo cual nadie habla ni propone nada. Los subsidios también son los subsidios tributarios, los incentivos tributarios son pérdidas fiscales de las cuales no estamos hablando. Existen muchos ámbitos sobre los cuales se pueden discutir y generar propuestas. Andrés Vallejo. Hay que bajar las armas. Hay que dejar de estar en guerra permanente los unos contra los otros. Hay que hacer un análisis profundo de lo que pasa en el país. No hay que simplificar las cosas atribuyendo a una serie de foros internacionales los problemas que están pasando en nuestros países. No es por ahí la cosa. Hay que analizar cuáles son las causas profundas de los problemas que estamos teniendo. Y bien, Ecuador no puede darse el lujo de ver cómo su músculo económico se deteriora por la miopía de los sectores políticos que presionan en las calles y en la Asamblea. Hace pocas semanas, un paro nacional estuvo a punto de quebrarnos como sociedad, sin que el drama de esta jornada nos haya servido para sentarnos a conversar sin dogmas y con generosidad de criterio sobre cómo solucionar nuestros problemas financieros para emprender la recuperación productiva. La polarización que hoy vivimos se acentuará en la campaña electoral que está a la vuelta de la esquina. Lo políticamente correcto es hablar de economía con sensatez y sentido común porque el problema es urgente. Hasta el próximo programa. Así cerramos este debate de vital importancia para el Ecuador. Economía y crisis. ¿Cuál es la salida? Nos vemos el próximo domingo con más análisis aquí en Políticamente Correcto.